Buenas tardes, estimado docente. Soy la abogada Gabriela Tatiana Navas, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional. El día de hoy voy a hablar sobre la teoría del derecho constitucional, sobre la crítica a la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 del Ecuador es un documento vanguardista, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, derechos colectivos. Sin embargo, su implementación enfrenta varios desafíos estructurales. Como propósito tenemos analizar la brecha entre la parte dogmática, que son los principios, y la parte orgánica, estructura de poder, y cómo las teorías del derecho constitucional abordan esta realidad. Primero tenemos las teorías críticas y analíticas del derecho constitucional. La teoría analítica, el positivismo y el formalismo se concentran en la validez y estructura formal de la Constitución. Teorías críticas sociojurídicas se concentran en la efectividad, la justicia social y la relación entre derecho y poder. Rol en el derecho comparado permite evaluar cómo las constituciones progresivas se enfrentan a modelos económicos extractivistas o a la desigualdad. Análisis crítico del rol de la Constitución del 2008. Tenemos los derechos fundamentales, una de las partes dogmáticas más avanzadas de América Latina. Los derechos de la naturaleza. Ecuador, país pionero en reconocer a los ecosistemas como titulares de derechos. Las nuevas tendencias de estudio e investigación. El constitucionalismo de la implementación, investigación centrada en el cómo se materializan los derechos, analizando políticas públicas, presupuestos y la eficacia administrativa. El derecho constitucional socioambiental, estudio de la tensión estructural entre el desarrollo económico y la sostenibilidad, donde se profundiza en los derechos de la naturaleza y el buen vivir, que es el summa causae, como paradigmas alternativos. El constitucionalismo global y el postnacional analiza la influencia de los estándares internacionales y el rol de las cortes supranacionales, entendiendo la Constitución como un sistema abierto. Estudios de la corrupción y la democracia, investigación sobre cómo la debilidad orgánica y la concentración del poder, que es el talón de Aquiles de la Constitución del 2008, erosionan la confianza democrática y obstaculizan la efectividad de los derechos. La Constitución del 2008 es avanzada en derechos, pero vulnerable en su estructura orgánica. Se requiere un cambio estructural en la conducta política y las políticas públicas, no solo un cambio textual, para que los derechos progresistas pasen de ser una realidad constitucional a una red social. Tenemos así que un balance justo de la Constitución ecuatoriana del 2008 debe tomar en cuenta sus innovaciones, sobre todo las relativas a los derechos y sus garantías, en contraste con la parte orgánica. A partir de esta aproximación al texto constitucional ecuatoriano, se puede constatar que la parte dogmática aparece muy moderna y de avanzada, incluyendo un amplio catálogo de derechos que pone énfasis en la igualdad material entre grupos vulnerables de atención prioritaria y en la naturaleza. Sin embargo, el correlato de un catálogo tan cargado de derechos es un diseño del sistema presidencial con un desbalance entre los poderes a favor del Ejecutivo, que mezclado con otros elementos del contexto de la política ecuatoriana es muy propenso a prácticas autoritarias y antidemocráticas. Pues tenemos que durante el periodo del 2007 al 2017, la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador estuvieron sometidos a fuertes limitaciones. La monopolización de los órganos del Estado y el estilo autoritario del gobierno tuvo consecuencias muy negativas en la transparencia de los procesos electorales, en la calidad de la competencia política y los derechos de la oposición. La independencia judicial y la seguridad jurídica encontraron barreras muy considerables en la manipulación de los jueces y en la falta de sometimiento del Ejecutivo a los límites constitucionales y legales en el uso de sus facultades reglamentarias y del estado de excepción. El resultado, pues, fue un tipo de régimen que difícilmente merece el calificativo de democrático y constitucional. Si se analiza exclusivamente el texto constitucional, se puede afirmar que existe una tendencia a fortalecer el papel del Ejecutivo en desmedro de los demás poderes del Estado, especialmente en la Asamblea Nacional,
pero hay elementos del diseño constitucional más allá de las relaciones ejecutivo-legislativo que tienen que ser corregidos. La composición y papel del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que no debe tener competencias sobre asuntos jurisdiccionales. La justificación del CPC y dentro de sus atribuciones, órgano sin legitimación democrática y que sirvió como mecanismo de colonización de todos los ámbitos del poder formal en manos del régimen autoritario. La forma de la designación del CNE y su ausencia de neutralidad, pues fue acusado justamente en repetidas ocasiones por su falta de integridad en la organización de los procesos electorales y el modo de designación y competencias de la Corte Constitucional, que en el esquema del 2008 era el último seguro de la supremacía constitucional, de la democracia y los derechos, pero que, por su papel revolucionario, fue el gran fracaso de la arquitectura constitucional. Por tanto, el núcleo problemático de la denominación es que no deja en claro la frontera entre los ámbitos democrático y autoritario. Desde esta perspectiva, la propuesta de este trabajo es primero separar los elementos estrictamente institucionales para valorarlo desde su estructura y en segundo momento observar cómo él contribuye a las prácticas antidemocráticas y autoritarias. Este modo de proceder podría servir para canalizar así la democracia y la dictadura. Muchas gracias.